Quiero meditar con ustedes un mensaje que lo he titulado Una iglesia que duerme. Posiblemente, hermanos, en algún momento, no sé si les ha pasado, a mí me pasa mucho en casa, cuando enferma una de mis hijas, yo no sé por qué las enfermedades, como que parece que de noche es cuando más se acentúan. Y de verdad debo confesar y admirar a mi esposa, porque mi esposa puede pasar la noche velando, cuidando de mis hijas y yo me muero de sueño, no sé por qué. Y es ese sueño que a veces, hermano, tú tratas de mantenerte despierto, pero por más que intentas, no puedes, te gana el sueño. Tratas de abrir los ojos, de estar consciente, pero el sueño te vence y no hay nada que pueda quizás hacerte despertar hasta que amanece. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 26, el versículo 36. Y estaremos meditando en una porción de la palabra de Dios y una porción de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es justo en el huerto del Getsemaní. Y yo quiero que de alguna o de otra manera, hermanos, vayamos al huerto del Getsemaní nosotros. Y la Biblia habla de dos huertos o de dos jardines, quizás hablará de más, pero quiero que meditemos en dos. El primero, el huerto del Edén, y el segundo, el huerto del Getsemaní. Por cierto, investigando un poco, no sé si sea cierto, la verdad, pero por ahí estudié o leí en alguna fuente que posiblemente ese huerto de Getsemaní pertenecía a María. No lo sé, pero me pareció curioso el dato. Ahora, podemos ver los dos huertos. Vemos el huerto del Edén, puro, santo, inmaculado, recién salido de las manos del Creador. Pero lamentablemente ahí en ese huerto, Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Lamentablemente en ese huerto, nuestros primeros padres perdieron el derecho a la vida. Y como dice Isaías, tu primer padre pecó, y la paga del pecado es la muerte. Pero ahora vamos al segundo huerto, al huerto del Getsemaní. Y ahí en ese huerto, hermanos, Jesús peleó una batalla que fue por ti y por mí. Satanás, hermanos, sabía que si lograba vencer a Jesús ahí en ese lugar, hermanos, tendría el triunfo. Así que esa fue una batalla feroz. Y quiero que vayamos a Mateo 26, 36. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama el Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Hermanos, era ese jueves, un día antes de su crucifixión. Jesús estaba a punto de ser arrestado. Estaba a punto de ser besado por el traicionero Judas. Hermanos, y Jesús sabía lo que vendría sobre él. Y dice la Biblia que le dijo: sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Esta historia está en Mateo, Marcos y Lucas, y vamos a estar saltando de libro en libro para ver algunos detalles que otros omiten. Y el libro de Lucas dice del 22, 39 y 40, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Ahora Lucas expresa que Jesús les dijo a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Voy a orar ahí, dice Mateo. Pero también les dio la indicación de que ellos también oraran. Hasta ahorita, o en este momento, solamente iban 11 de los 12 discípulos. Judas ya se había ido. Y con esos 11 llegó al Getsemaní, mis queridos hermanos. Y ahora les dice: quedaos aquí en lo que yo voy. ¿Y qué? Yo voy y oro. Hermanos,
Ahora, quiero que tú pienses, y esto lo dice el espíritu de profecía, que cuando Jesús se acercaba al Getsemaní, hermanos, sus discípulos notaron que su estado de ánimo era diferente. No iba como otras ocasiones había ido. Jesús, hermanos, se gozaba orando. Pero ahora vieron el cambio en el estado de ánimo de su maestro. Quizás caminaba más lento y dice el espíritu de profecía que 2 veces tuvieron que ayudarlo a caminar a Jesús. Por eso cuando llega a este lugar, mis queridos hermanos, y él dice, quedaos aquí mientras yo voy y oro, también les dijo, oren para que no entréis en tentación. Pero Jesús hizo algo más. Vayamos a Mateo capítulo 26, versículos 37 y 38. Dice así: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Ahora Jesús llama a su círculo de amigos íntimos, Pedro y a los hijos de Zebedeo. Marcos 14:33 dice que era Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan eran, hermanos, sus discípulos más íntimos, eran sus íntimos amigos. Y ahora los toma a ellos, separados del grupo, del resto del grupo. Y hermanos, dice Proverbios que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y Jesús, hermanos, tenía estos 3 amigos. Los 12, bueno, los 11 eran sus amigos. Pero había siempre, hermanos, yo creo que tenemos amigos. O tenemos hermanos en la iglesia. O en donde quieras, pero hay amigos íntimos. Hay amigos que conocen todo de ti, conocen tus secretos, conocen tus defectos. Ahora Jesús llama a este grupo de amigos y ¿qué les dice? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Hermanos, ¿alguien puede estar triste hasta la muerte? O estar tan triste que siente que esa tristeza lo mata. Leía por ahí una publicación de una mujer que se suicidó. Y dejó un escrito ahí que decía, abuela, perdóname, hijos, perdónenme. Pero entre tantas cosas que decía ese escrito, decía que ya no aguantaba la tristeza. De verdad no investigué por qué se suicidó, pero una de las cosas que ella decía es que no aguantaba o que no soportaba, hermanos, la tristeza. Y Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Ahora Jesús como que los acerca y le dice, velen conmigo. ¿Qué les pidió? Que se mantuvieran despiertos, que se mantuvieran con los ojos abiertos. Dice, quédense aquí y velen conmigo. Y como les dije, Marcos dice, comenzó a entristecerse y angustiarse. Este grupo de amigos, hermanos, habían visto la transfiguración. Habían visto la gloria de Dios, habían visto un anticipo de la segunda venida de Cristo. Y ahora Jesús a ellos les dice, quédense aquí y velen conmigo. Ahora Jesús, hermanos, deseaba que pasara estos 3 con Él en oración. Hermanos, y ahora Jesús se retira. El libro de Lucas dice que se apartó como a un tiro de piedra, unos 40, 50 metros. Hermanos, era tan grande la tristeza de Jesús que ni siquiera sus amigos íntimos, bueno, aunque los llamó, él dice la Biblia que se alejó de ellos un poco. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Mateo 26, versículo 39, dice la Biblia, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, ¿qué copa? ¿De qué hablaba Jesús? Hermanos, Jesús llevaba sobre sí la carga del pecado. Jesús llevaba sobre sí una batalla. Hermanos, su naturaleza humana se resistía. Su naturaleza humana se resistía, hermanos.
Él no quería, por eso dice, Padre, si es posible, pase de mí esta ¿qué? Hermanos, había una lucha interna. Hermanos, sin duda alguna, nosotros no podemos estar conscientes de lo que sufrió nuestro Señor Jesús ahí. El libro de Marcos, capítulo 14, 35 y 36, vamos a estar saltando entre estos tres libros, así que no hay que perderlos de vista. Si pueden marcarlos de alguna manera para que sea más fácil. Yo voy un poco rápido por el tiempo. Dice así, Marcos 14, 35 y 36, dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Así que, hermanos, él tenía esa lucha. La naturaleza humana del Hijo de Dios, hermanos, vaciló. Hermanos, tenía esa lucha. Pero ¿qué decía? Si es posible, pase de mí esta ¿qué? Esta copa. Pero no sea como yo, sino como ¿qué? Sino como tú. Hermanos, vacilaba o sufría bajo el terrible horror de la culpabilidad del pecado. El inocente sufriendo en el huerto, el pecado que empezó en el huerto del Edén, ahora el inocente sufriendo ahí. ¿Y sabes algo? Ese Getsemaní, ese huerto, ¿sabes en dónde estaba? En el mismo lugar que en tiempos de Salomón el pueblo puso imágenes de Acera y de Baal. En el mismo lugar donde se realizaron actos vergonzosos, en ese mismo monte, ahora Jesús estaba ahí postrado en tierra. Hermanos, luchando nuestra batalla, peleando nuestra guerra, mis queridos hermanos. Ahora, Satanás había acudido a Jesús con toda su fuerza, con la última y terrible lucha. Y si Satanás fracasaba aquí, perdía todo. Así que, hermanos, estaba Satanás con toda su fuerza para vencer al Hijo de Dios. Pero, hermanos, en esa situación, y yo creo que todos nosotros, en situaciones difíciles, buscamos a un amigo. Ahora, Jesús había llamado a sus amigos íntimos y se fue a orar. Pero ahora Jesús regresa, mis queridos hermanos, Jesús regresa y vamos a Mateo capítulo 26, 40 al 41. Mateo como que explica bien las veces que Jesús va y vuelve. Y dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. No sabemos cuánto tiempo había pasado Jesús orando. No sabemos cuánto tiempo se había retirado a orar. Pero hermanos, él tenía el deseo de sentir el apoyo de sus discípulos, de sus amigos íntimos. Y él regresa, ¿y cómo los encuentra? Durmiendo. Y sigue diciendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos orado una hora? ¿Cuántos de nosotros nos ponemos de rodillas para orar y creemos que estamos orando, pero estamos roncando? Y ya cuando nos despertamos hasta entumidos decimos, ay, es que ahora sí oré una hora. Pero le dijo a Pedro, Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Hermanos, deseaba a Jesús, o al regresar deseaba a Jesús escuchar unas palabras de consuelo de sus amigos. Deseaba escuchar unas palabras y decir, estoy contigo, ahí estoy. Pero hermanos, encuentra a ese círculo de amigos, hermanos, los encuentra durmiendo y se dirige precisamente a Pedro. Pedro, ¿no habéis podido velar? ¿No habéis podido velar conmigo? ¿Por qué se dirigió a Pedro? ¿Por qué precisamente a Pedro? Bueno, yo debo de pensar que Pedro era un íntimo amigo, pero también ¿saben por qué? Porque si nosotros vamos a Marcos 14, versículos 26 al 27, retrocediendo en el tiempo, dijo Jesús lo siguiente, Marcos 14, 26 al 27, dice así, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos.
Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El 29 dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Por qué Jesús se dirigió a Pedro? Hermanos, Pedro era el más hablador. Pedro era el que más santo se creía. Pedro era el que creía que él podía hacer todo. Y recuerden lo que dijo Jesús a Pedro: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Maestro, dice, yo no te negaré, si es posible voy contigo a la tumba. Dijo: ay, Pedro, antes de que el gallo cante esta noche me habrás negado 3 veces. Entonces ahora Jesús encuentra que Pedro mismo está durmiendo, el que más necesitaba, ¿qué cosa? Hermanos, el que más necesitaba estar velando, ahora está allí dormido. Marcos, el versículo 37 y 38 de Marcos dice: vino luego, los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Y le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere velar. Y yo creo, hermanos, que los que estamos aquí queremos estar despiertos. Y a veces nos pasa que, hermanos, no estamos durmiendo en el culto. Nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil y no podemos estar despiertos a veces. Entonces, mis queridos hermanos, este era el problema de Pedro. Jesús le dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es que a veces tenemos el deseo de estar despiertos, tenemos el deseo de estar activos en la iglesia, pero nos cansamos. Me cansa venir a la iglesia, venir al día de culto. Hermanos, ¿cuántos de nosotros oramos y no sabemos ni qué decirle a Dios? ¿Cómo que vamos a orar 1 hora? Jesús le dijo a sus discípulos: ¿no habéis podido conmigo velar 1 hora? ¿Qué tanto le voy a decir? Por eso dice que se dirigió a Pedro y le dijo: ¿duermes? Hermanos, los discípulos tenían quizás el problema que tú y yo tenemos. Confiamos en nosotros mismos. Y ellos no miraron al poderoso auxiliador. Como Jesús les dijo: velad, que no entréis en tentación. Y a veces nosotros, hermanos, estamos tan seguros de lo que sabemos. Estamos tan seguros de lo que estudiamos hace, 5, 10, 20 años. Estamos tan seguros de haber leído la Biblia hace... ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que terminaste de leer la Biblia? Conozco a un hombre, y ojalá pueda ser yo como él, lleva más de 20 veces que ha leído la Biblia. Y lo vi hace, ¿qué será? Unos 15, 20 días. Hermanos, 40 capítulos diarios de la Biblia se lee. 40 capítulos. Sé de otro hombre, este hombre es de nuestra iglesia y tengo el honor de ser su hijo. También por ahí investigué que si tú lees 1:30 la Biblia cada día, en 30 días la terminas de leer completa. Pero a veces, hermanos, nos hemos conformado con lo que estudiamos hace tiempo. Hermanos, y creemos que lo sabemos todo, pero no. Ahora, entonces Jesús vino, esa fue la primera vez que regresa. Ahora Jesús se va de nuevo y dice Mateo 26:42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Primero decía: que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y luego decía: Señor, Padre mío, si no puede pasar sin que yo la beba, que se haga su voluntad. Cuando Jesús fue a ver a sus discípulos y no recibe la ayuda o no recibió el consuelo, hermanos, a veces hay que sacar fuerzas de la debilidad, hay que sacar calor de la frialdad, hermanos. Y a veces nos toca, así como Jesús, hermanos, nos toca pisar el lagar solos. A veces, hermanos, la iglesia no hay apoyo. A veces posiblemente, hermanos, pareciera que la iglesia va en sentido contrario a uno cuando uno quiere luchar por ser fiel. O posiblemente tu familia, posiblemente tiene que pisar el lagar solo porque tu esposo no te sigue, porque tus hijos no te siguen. O porque quizás tu esposa no te sigue, porque quizás tus hijos no te siguen.
Hermano, Jesús lo hizo. Por eso hay que sacar calor ¿de qué? Calor de la frialdad, mis queridos hermanos. Y Jesús ahora cambia un poco su estado de ánimo y dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, se haga tu voluntad. Hermanos, era ya de noche. El rocío caía sobre Jesús. La frescura de la noche, hermanos, pareciera como que si la naturaleza estuviera llorando a los árboles dejar caer gotas de rocío sobre el cuerpo de Jesús. Y ahora vean lo que dice el 43 de Mateo 26. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Hermanos, por eso Jesús les dijo la vez anterior que había ido: el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. ¿Y cuántos de nosotros tenemos espíritu dispuesto? ¿Cuántos de nosotros queremos servir a Dios? Queremos dejar de comer esto, dejar de hacer aquello, pero nuestra carne es ¿qué? Es débil, no nos controlamos. Y miren lo que dice Marcos 14:40. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dice, y no sabían qué responderle. Hermanos, Jesús viene por segunda vez. Y primero les dijo: no habéis podido velar una hora. Y se dirigió a Pedro exclusivamente. Y hoy yo quiero que tú pienses que se está dirigiendo a ti. Que está diciendo, a ver, Benjamín, que está diciendo Fabiola, Flor, no habéis podido velar conmigo una hora. Que dice Gerardo, no habéis podido velar conmigo una hora. Hermanos, a veces no podemos. Y dice que los discípulos no sabían ni qué responderle. ¿Qué le respondo a Jesús? Y dice ahora el versículo 44 de Mateo 26. Hermanos, esta es la segunda vez que Jesús viene y los encuentra dormidos. Ahora dice el 26:44, dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Sabes? Hay algo que me sorprendió. El espíritu de profecía, en el deseo de todas las gentes, dice: ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Jesús fue 3 veces? ¿Por qué fueron 3 veces las que fue y vino? Dice, 3 veces repitió esta oración. 3 veces rehuyó su humanidad el último y culminante sacrificio. Hermano, entonces, hermano, estuvo a punto, por así decirlo, ¿de qué? Hermanos, de fracasar, de renunciar, hermanos. Pero en lugar de encontrarse con discípulos que estaban con él orando, se encontró con discípulos durmiendo. Entonces lo que él esperaba era que dijeran: ánimo, estamos contigo, pero lo que encontró fue gente roncando. Ahora la pregunta es: ¿cuántas veces Jesús ha venido a tu casa y cómo te encuentra? ¿O cuántas veces Jesús ha venido a la iglesia y cómo nos encuentra? ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? Lucas capítulo 22 dice algo que Mateo y Marcos no dicen. Y dice Lucas 22, 43 al 44: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre. Hermanos, ¿qué dice aquí? Como no encontró consuelo en sus amigos, ahora dice que un ángel del cielo se apareció, ¿para qué? Para fortalecerle. Hermanos, tenemos que estar conscientes de algo. Que cuando tú te sientas solo o sola, y cuando sientas que no hay nadie contigo y que ya no tienes fuerzas para luchar, debes de pensar que hay un ángel allí. Que hay alguien ahí que te fortalece. Y no es un ser humano, hermanos. A veces anhelamos consuelo de parte de nuestros hermanos, de parte de nuestros amigos, hermanos. ¿Y cuántas personas quizás están viendo por la pantalla y están quizás enfermos en cama y no hay nadie allí aparentemente para fortalecerle?
¿Cuántas personas quizás sufrieron enfermedades y allí estuvieron sentados o acostados en el hospital y no hubo nadie que fuera? Déjame decirte que no estuviste solo, que no estás sola, porque hay un ángel ahí que te va a fortalecer. Lo mismo pasó con Jesús. Hermanos, así es, mis queridos hermanos. Y qué maravilla saber que no estamos solos en la lucha. Que los mismos ángeles de Dios nos acompañan. Y ahora cambia lo que hace Jesús, hermanos, al sentirse fortalecido. Vamos a Mateo 26, 45 al 46, dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya duérmense, adelante, ya no necesitas velar, duérmete, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ya no era necesario velar, hermanos. Ya no era necesario velar. Y yo creo que ahí se les quitó el sueño. Yo creo que en ese momento, cuando dijo: ahora se acerca el que me entrega, sin duda escucharon los pasos, escucharon el ruido del ejército, y hasta el sueño se les fue. Porque Pedro, ¿qué hizo? Sacó la espada. Hermanos, Pedro no estaba preparado espiritualmente para enfrentar esa batalla, porque quiso ganarla de una manera carnal. Y eso es lo que nos pasa, hermanos, cuando no luchamos con Dios en oración. Y a veces queremos hacerlo, pero no puedo. Quizás muchas veces he dicho esto, hermanos. Cuando yo empecé como obrero, me mandaron a Tenango del Valle, y un hermano, era un pastor evangélico, me citó a las 5 de la mañana a dar el estudio bíblico. Ay, oye, 5 de la mañana, hacía frío. Bueno, pero ¿saben por qué me citó a esa hora? Porque él y su iglesia entraban todos los días. O sea, no era un día como nosotros, miércoles de oración, no, todos los días 3 de la mañana iban a orar. Cuando él me dijo que iban a orar a las 3 de la mañana todos los días, dije: pues de seguro está el pastor y 3 abuelitas ahí que no tienen nada que hacer o que ya tienen insomnio y van a orar. Yo eso pensé. Pero hermano, cuando yo llegué ese día a las 5 de la mañana, hermanos, no me recibieron a las 5 de la mañana porque estaban orando hasta que salieron. Y yo, como dije, pensé que iban a salir 2, 3 personas ahí. Hermanos, la iglesia estaba llena. Y estoy seguro que si a nosotros como iglesia nos dicen: vamos a orar a las 3 de la mañana a la iglesia, hermanos, no lo hacemos, ni en nuestra casa. Ahora, mis queridos hermanos, el libro de Marcos, capítulo 13, 35 al 37, dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo: velad. ¿Cuál es el consejo de Jesús? Velad. Voy a leer lo que dice Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 221. Y dice así: nuevamente volvió a donde estaban los discípulos y los halló durmiendo. Tenían los ojos pesados. ¿Han sentido los ojos pesados? A veces estamos aquí en la iglesia y queremos abrir los ojos y nos pesan. Estos discípulos dormidos, escuchemos, representan a una iglesia que duerme cuando se acerca el día de juicio de Dios. ¿Qué representan esos discípulos? ¿Por qué está esa historia allí? Hermanos, porque ahí estamos reflejados tú y yo. Porque ahí estamos reflejados los confianzudos, los que creemos que estamos bien como Pedro y decimos: maestro, si es posible, a la tumba yo voy. No, yo nunca voy a apartarme de la iglesia. No, yo nunca voy a traicionar a la iglesia. ¿Y cuántos estamos traicionando a nuestra iglesia? ¿Cuántos estamos peleando contra ella? Creyéndonos sabios, creyendo que todos lo sabemos. Hermanos, ahí estamos representados. Quizás unos no seamos tan íntimos de Jesús, pero quizás otros somos de ese grupo íntimo
Los que quizás tenemos mucho tiempo en la iglesia, los que nacimos en la iglesia, los pastores, los obreros, los colportores, no sé. Pero dice que ahí estamos representados cada uno de nosotros. Dice que representan una iglesia que duerme cuando se acerca el día del juicio de Dios. Es un tiempo de nubes y densas tinieblas cuando es peligroso dormirse. ¿Pero qué tenemos que hacer? El libro de Romanos capítulo 13, 11 al 14, dice la palabra de Dios lo siguiente. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora, piensa lo siguiente. Cuando tú te bautizaste, cuando tú conociste, ¿cómo era tu fervor? ¿Nos gustaba llegar temprano a la iglesia? Hermanos, con todo respeto para algunos que nos ven en la transmisión, desde que se inventó la transmisión, muchos dejamos de ir a la iglesia, hermanos. Pero vamos al supermercado. No voy a la iglesia porque me contagio de COVID, pero voy al súper, voy en el camión lleno. Hermanos, por eso dice aquí Romanos, es hora de ¿qué? De levantarnos del sueño. Es cierto, hay alguien que no puede ir, que no hay iglesia donde se reúne. No hay problema. ¿Y los que podemos? Hermanos, dice que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pero les decía, cuando creímos o cuando conocimos, cuando estábamos en nuestro primer amor, hermanos, no importaba cuánto viajáramos. No importaba quizás si llovía o no llovía, ahí estábamos. Pero ahora, ¿hace frío? No voy porque hace frío. Hermanos, ahora dice que está más cerca la salvación que cuando creímos. Hermanos, Cristo está a las puertas. Por eso dice Pablo, es hora de levantarnos del sueño. Muchos de nosotros estamos como Eutico, a punto de caernos por la ventana. ¿Y sabe qué es lo peor de eso? Quizás lo peor no es que te caigas, lo peor es que no está Pablo para que te resucite. Sigo leyendo. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día honestamente. Miren, ¿cómo tenemos que andar? Dice honestamente, no en glotonerías. Como le digo, ¿qué dijo Jesús? El espíritu está dispuesto, pero la carne es que, híjole, es que yo caigo, es que mi lucha es esto. Y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos de nuestro Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ese es nuestro problema. Ministerio Pastoral, página 171, dice así: no espere que el ministro haga su trabajo. A veces queremos que llegue el pastor. Dice, no espere que el ministro haga su trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo, hermanos? Predicar. No se duerma como las vírgenes fatuas que no tenían aceite en sus lámparas. Tenga su lámpara llena con el aceite de la gracia de Cristo. Escuchemos, si cada uno en la iglesia alumbrara a otros con su luz, como Dios lo ha designado, ¿qué obra se haría? Una iglesia viva será una iglesia activa. Pero no lo hacemos, hermano, no lo hacemos. Estamos durmiendo y queremos que venga el pastor a despertarnos. ¿Y qué tal si el pastor también está durmiendo? Hay un testimonio que dice, predicadores dormidos que predican a congregaciones dormidas. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 297, dice algo sorprendente. Si cada soldado de Cristo hubiese cumplido su deber, si cada centinela puesto sobre los muros de Sion hubiese tocado la trompeta, el mundo habría oído el mensaje de amonestación. Hermanos, o sea que si cada uno de nosotros hubiésemos predicado, el mundo ya hubiera sido amonestado. Pero dice, mas la obra ha sufrido años de atraso. ¿Por qué? Entre tanto que los hombres dormían, Satanás se nos ha adelantado. ¿Qué dice ahí?
que entre tanto nosotros estamos durmiendo, Satanás, ¿qué hizo? Satanás, hermanos, se nos adelantó. Y te pongo un ejemplo. Dios dio la Reforma Pro Salud como el brazo derecho del triple mensaje angélico. Pero, hermanos, piensa, Satanás ya se nos adelantó. Si tú vas con la gente y le dices que deje de comer carne, hermanos, hay gente allá afuera que es vegana. ¿Cómo le hablas? Y la mayoría de los veganos son ateos. O sea que lo que Dios nos dio a nosotros como tesoro para predicar el evangelio, Satanás se nos adelantó. Así de fácil. Satanás se nos ha adelantado. Ahora, en eso y en muchas otras cosas más, tú sabes en tu vida en qué se te ha adelantado Satanás. Así que, hermanos, si la mitad de nosotros duerme, yo creo que estoy yéndome a un número muy alto, ¿no? La mitad despierta. Ahora, cada uno de nosotros sabe, y cada uno de nosotros sabe en qué está flaqueando. Pero hoy te digo esto, no estás solo. Si tú sientes que has luchado solo en la iglesia, si tú te has cansado quizás de empujar la iglesia, de invitar a la obra misionera y nadie sale, hermanos, no vas solo. Hay algo que yo hago cuando toco las puertas y voy solo. Yo no digo vengo, yo digo venimos, porque tengo la seguridad de que hay ángeles que van conmigo. No vamos solos, hermano. Y habrá gente, hermano, que verá ese ángel que quizás tú y yo no lo vemos. Dice aquí, Testimonios para la Iglesia, o Servicio Cristiano 104, dice así: ¿qué acontecería si la mitad de los soldados que componen un ejército se hallaran holgando o estuvieran dormidos en el momento en que se les ordena estar listos? El resultado sería derrota, cautiverio o muerte. Si alguien escapara de manos del enemigo, ¿se lo consideraría con derecho al premio? No, rápidamente recibiría la sentencia de muerte. Y si la iglesia de Cristo se hallara en una actitud de descuido e incredulidad, estarían implicadas consecuencias mucho más importantes. Un ejército de soldados cristianos que duermen, ¿qué cosa podría ser más terrible? Dice aquí. ¿Qué progreso podría hacerse contra el mundo que está bajo el control del príncipe de las tinieblas? Los que permanecen a la retaguardia en forma indiferente en los días de la batalla, como si no tuvieran interés y no sintieran responsabilidad alguna en la pelea. Escuchen lo que dice ahí. Hermanos, si permanecemos aquí indiferentes, si decimos vamos a hacer obra misionera y no la hacemos, si decimos vengamos a la iglesia y no venimos, espero no se vayan a ofender, porque en cierta ocasión leí este mismo testimonio y un hermano se fue de la iglesia. Tuve que ir por él. Pero dice así: si no sienten responsabilidad alguna en la pelea, hermanos, si estamos aquí indiferentes, si estamos en la iglesia indiferentes, calentando la banca o calentando la cama o el sillón donde me estás viendo, dice aquí, harían mejor en cambiar su conducta, o haces dos cosas, o cambias tu conducta, o abandonar las filas de inmediato. Cuando yo leí este testimonio hace unos 10 años, el hermano que estaba sentado hasta allá atrás, cuando nos despedimos, me dijo: hermano, yo ya no vengo, porque tú me corriste de la iglesia. Yo te corrí de la iglesia, porque dijiste que los que no hacemos nada, mejor que se salgan. Bueno, por lo menos reconoció que no hacía nada, pero se salió. Y como yo era el director de la iglesia, tuve que ir a su casa porque no iba. Y estaba tan ofendido. Pero hermano, yo le dije, yo no hablé. Habló el Espíritu de Dios. ¿Y qué dice aquí? Aquí hay dos cosas. O te activas, o no digo lo otro porque al rato van a decir que los corro. Mis queridos hermanos, no olvidemos lo que dice Romanos. Es hora de ¿qué? De levantarnos del sueño. Cada uno sabe qué es lo que sufre, qué es lo que padece. Pero en la historia de los discípulos está tu historia y está mi historia. Hermano, estamos viviendo en los tiempos finales. La obra ha sufrido años de atraso. Satanás se nos ha adelantado. Pero hoy, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hagamos el esfuerzo, hermanos. Velad y orad
para que no entréis en tentación. Que el Señor les bendiga. Es mi deseo en oración. Amén.